Mi nombre es Patricia Correa, soy ingeniera en sistemas de información, especialista en ingeniería gerencial y docente de la materia organización empresarial de la Tecnicatura en Programación a Distancia. Vamos a seguir continuando con el desarrollo de la unidad número 4, denominada Información en la empresa. En esta oportunidad, el tema que corresponde es sistemas administrativos y sistemas contables. Iniciamos entonces con los sistemas administrativos. Cuando hablamos de sistemas administrativos, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que existe una estrecha relación con todos los procesos, funciones, procedimientos que existen en la empresa o en la organización. Estos sistemas administrativos deben ser interpretados como programas, ¿sí?, necesarios a la hora de prescribir o realizar las tareas. También podemos definir a los sistemas administrativos como un conjunto o como una red de procedimientos relacionados en función, ¿sí?, a la integración de los mismos, todos, ¿sí?, tendientes a cumplir los objetivos organizacionales. El término administrativo es aplicable a toda la actividad que requiere de información o que la genera, ¿sí?, por medio de la tecnología, específicamente a través de una computadora o mediante un formulario, un registro, una nota, un informe, una estadística. Los elementos que componen este sistema administrativo son las personas, los recursos y la información. Entonces, podemos decir que un sistema administrativo es un conjunto de procesos, procedimientos y herramientas tecnológicas diseñadas para gestionar las funciones administrativas de una organización. El objetivo principal es centralizar y automatizar todas las tareas, ¿sí? Tareas que estén relacionadas con la gestión de recursos humanos, del stock, inventarios, planificación y control financiero, de los proveedores, de las compras, de la mercadería, de la logística, distribución, elaboración de todo tipo de informes, reportes, estadísticas. Entonces, estos sistemas administrativos son esenciales para garantizar la eficiencia operativa y la adaptabilidad de las organizaciones. Permiten reducir la carga manual. ¿Por qué? Porque tenemos que automatizar las tareas que son de tipo repetitivas, como por ejemplo el registro de una transacción o un cálculo de salarios. Entonces, una vez que generamos esa estandarización, esta es repetitiva, es automática, se genera menos tiempo a la hora de ejecutarlo, ¿sí? Y de esta manera estaríamos aportando a la gestión de un proceso o de un procedimiento administrativo que va a formar parte de mi sistema administrativo. En cuanto a los componentes de un sistema administrativo, ¿sí?, nos vamos a encontrar con las personas. Estas personas, como sabemos, están ubicadas en todos los niveles organizacionales. Habíamos dicho que los niveles administrativos o niveles organizacionales eran el nivel operativo, el nivel de gerencia media y alta gerencia. Entonces, cuando hablamos de las personas, estas personas, ¿sí?, acorde al tipo de trabajo, al tipo de perfil, a la función que desarrolla en la compañía, va a estar ubicada, ¿sí?, en estos diferentes niveles organizativos. Entonces, uno de los componentes principales son las personas, el recurso humano, que son quienes ejecutan los procedimientos de tipo administrativo. Otro componente o elemento son los recursos físicos. Cuando hablamos de recursos físicos hacemos referencia a todos, ¿sí?,
los recursos que pertenecen o que encontramos en una organización, desde el edificio, una instalación, una computadora, una maquinaria, materia prima, insumos, herramientas, muebles, archiveros, etc. Y por último, la información, que justamente es considerada uno de los más importantes o relevantes, ¿sí? Ya que a partir de la información, ¿sí? Se inician o es necesaria para la ejecución de todos los procesos, y además esta información se genera en el mismo proceso o forma parte del procedimiento, y además forma parte también del resultado o salida de ese proceso o procedimiento. Entonces decimos que la información es el elemento administrativo por excelencia, ¿sí? Esta información aprendimos en la unidad número 3, ¿sí? Que es necesaria e importante para la toma de decisiones, y por supuesto está relacionado y se genera en todos los niveles organizativos. Por lo tanto, podemos decir o afirmar que un sistema administrativo, ¿sí? Está compuesto por elementos, ¿sí? Además de sus componentes, que son software, ¿sí? Procedimientos, datos, personas y tecnología. Existen distintos tipos de sistemas administrativos, como los sistemas de gestión administrativa, ¿sí? Los sistemas de recursos humanos, los sistemas de control de inventarios o control de stock, los sistemas de logística y distribución, los sistemas de compras y proveedores. Entonces, existen otros más, como el sistema de ventas o los sistemas de procesos comerciales, ¿sí? Los sistemas de procesos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las estrategias y acciones en el mercado que hacen referencia a procesos en el área de marketing, todo lo que tenga que ver con procesos y procedimientos que hagan referencia a la gestión y uso de la tecnología, hablo de hardware y software, en el área de sistemas propiamente dicho. Entonces, todos estos sistemas administrativos se van a desarrollar en una empresa o en una organización, cada uno en su sector, departamento o área correspondiente. Entonces, si yo hablo del sistema de gestión financiera, ¿sí? Este sistema es propio y característico del área de finanzas, en donde la función principal es controlar los aspectos económicos y contables de la organización. Si yo hablo de un sistema de logística o de un sistema de distribución, ¿sí? La función principal es gestionar la cadena de suministros y entregas de artículos o productos a nuestros clientes. Bien, entonces, ¿por qué estuvimos viendo sistemas administrativos, ¿sí? En esta unidad? En realidad, ¿sí? Porque debemos conocer, es importante para la gestión y optimización de los procesos organizacionales. Dentro del perfil, ¿sí? Para el programador o para el técnico universitario en programación, es muy importante entender cómo funcionan estos sistemas, no solo para el desarrollo técnico, sino también a la hora de aportar respuestas o soluciones que agreguen valor a la empresa. El sistema administrativo integrado puede transformar las operaciones de una organización, haciéndola más eficiente, más competitiva y prepararla para responderla a las demandas de un mercado totalmente cambiante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a ver los sistemas contables. Un sistema contable es un conjunto de procedimientos, técnicas y herramientas tecnológicas diseñadas para registrar y organizar las operaciones financieras de una empresa.
El objetivo principal es garantizar que la información financiera sea precisa, confiable y accesible para los diferentes usuarios desde los directivos, dueños, socios, accionistas, hasta las entidades regulatorias o entidades gubernamentales que soliciten. Entonces, la gestión financiera y contable es un pilar fundamental para el éxito y para la sostenibilidad, de cualquier organización. En este contexto, los sistemas contables se presentan como herramientas que son indispensables a la hora de recolectar, de procesar, analizar la información financiera, facilitando así, el uso de la información para el cumplimiento de las obligaciones legales, para la planificación estratégica y sobre todo la toma de decisiones, que es la que define el rumbo de acción en la organización. Si hablamos de sistemas contables como primera medida, tenemos que hacer referencia y tenemos que conocer qué es la contabilidad. Entonces, vamos a definirla como una disciplina técnica a partir del procesamiento de datos, ¿sí? Es decir, generamos o iniciamos con el procesamiento de datos que refiere a la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de un tercero en su poder, en poder de la empresa, y ciertas contingencias. Entonces, a partir de estos datos, la organización genera o produce información. Esta información se expresa generalmente en monedas, en el signo pesos. ¿Para qué? Porque la vamos a necesitar para la toma de decisiones de los jefes, gerentes, administradores, dueños, socios, accionistas, para la vigilancia de los recursos y obligaciones que tengamos sobre esta entidad y para el cumplimiento de ciertas obligaciones legales. Entonces, la contabilidad es un sistema porque en ella o en este sistema intervienen conjunto de elementos que están relacionados entre sí. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Por un lado, brindar información sobre la situación patrimonial de la empresa o de la compañía, ¿sí? La situación económica, la situación financiera, los bienes de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias. Además de brindar información sobre estas situaciones y bienes de propiedad de terceros, otros objetivos que se plantean, son el de facilitar el control de la gestión administrativa de la empresa, posibilitar el control patrimonial y servir de protección legal. Entonces, si volvemos al sistema contable, vamos a ver que en realidad es un conjunto de procedimientos y documentos que permiten a las empresas registrar, analizar y hacer seguimiento de sus datos financieros. Es una herramienta que ayuda a los contadores y a los propietarios de empresas a organizar su información financiera. Estos sistemas contables pueden ser digitales y automatizar las operaciones contables como la generación de un reporte financiero, un seguro, una póliza. Pueden incluir capacidades de análisis e informes, lo que permite a los directores financieros comprender el estado financiero de la empresa. Algunas de las funciones de un sistema contable son el hecho de registrar y guardar o almacenar datos de transacciones financieras y comerciales de la compañía, proporcionar información útil para la toma de decisiones, garantizar la fiabilidad de las actividades comerciales de la empresa, gestionar facturas,
realizar un seguimiento de gastos, elaborar informes para analizar el desempeño del rendimiento o performance del negocio o de la compañía. En cuanto a sus objetivos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la generación, ¿sí?, del registro de la actividad financiera, ¿sí?, que sí o sí tiene que estar al día, tiene que plasmarse en un documento establecido, la clasificación de la información en grupos y categorías, ¿sí?, para que esta información pueda ser estudiada, analizada, utilizada, y la generación del resumen de toda la información de la contabilidad de la empresa en cuestión para que pueda ser tenida en cuenta, ¿sí?, por los administradores, por los usuarios, por las personas, ¿sí?, que se encuentren, ¿sí?, en la gestión al mando o al frente de la compañía o de la entidad. Los elementos de la información contable van a ser el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Cuando hacemos referencia a los activos, ¿sí?, nos referenciamos al conjunto de recursos económicos, es decir, los bienes y derechos de propiedad que tiene la compañía, ¿sí?, en un momento determinado expresado en unidades monetarias, estén o no en su poder, ¿sí?, efectivo, y los sacrificios económicos imputables a ingresos futuros y o periodos futuros, a los gastos pagados por adelantado. Cuando hacemos referencia al pasivo, ¿sí?, estamos hablando del conjunto de obligaciones económicas que tiene el ente, de entregar activos o prestar servicios, expresadas siempre en unidades monetarias. Y el patrimonio neto es la fuente de financiación propia del ente. Es estable y no por ello reviste el carácter de permanente. Equivale en todo momento a la diferencia entre el activo, que son los bienes y derechos, y el pasivo, que son las obligaciones, y también el patrimonio neto está expresado en unidades monetarias. Entonces podemos decir que el patrimonio neto es igual al valor de la empresa. En términos cuantitativos, ¿sí?, se obtiene por la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Entonces el patrimonio neto, PN, es igual al activo menos pasivo, y en términos cualitativos se da por el capital y resultados acumulados. Estos elementos los vamos a plasmar a través de un cuadro en donde, por un lado, ¿sí?, en la primera columna del cuadro tenemos a los activos, que son los bienes y derechos de propiedad de la empresa, objetivamente medibles, como por ejemplo el dinero es uno de los elementos, los derechos contra tercero, la mercadería, los bienes de uso durables, las inversiones en otras empresas, los valores negociables, las marcas, patentes, otros intangibles, etc. El pasivo, habíamos dicho que son las obligaciones que tiene la empresa hacia tercero, ¿sí? Como por ejemplo, los elementos del pasivo van a ser los proveedores de las mercaderías o cualquier otro tipo de proveedor, los acreedores por compra de otros bienes, obligaciones con el Estado, por ejemplo, y por último tenemos el patrimonio neto, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, el capital y los resultados. En cuanto a los tipos de información que debe brindar, existen diversos tipos de informes contables. Los informes de los estados contables o estados financieros, ¿sí?, que se necesitan para el uso propio de la compañía o para presentar a otras personas, a terceros, a los propietarios, a acreedores, a entes gubernamentales, Cámara de Comercio, etc. La información adicional a los estados contables que se suele suministrar junto con estos para algún usuario en específico, y los informes contables preparados exclusivamente para quienes trabajen, ¿sí?, en la empresa o en la organización, para los administradores del ente, los dueños, socios, accionistas, quienes deben tomar decisiones y controlar justamente el patrimonio neto, los estados patrimoniales de la compañía. ¿Qué es lo que contiene un estado contable? ¿Sí?
en función a las necesidades de las personas que lo requieran, de los usuarios, de los inversores, acreedores, de los actuales o de los potenciales. Esta información, ¿sí?, hace referencia a la situación patrimonial del emisor a la fecha de los estados contables, la evolución de su patrimonio durante un periodo cubierto por los estados contables, la evolución de la situación financiera en el mismo periodo y otras situaciones o hechos que nos ayuden a evaluar los montos, ¿sí?, que necesitemos realizar o generar pagos a los inversores o a los acreedores. Los sistemas integrados de contabilidad, ¿sí?, hacen referencia a un software o plataforma que combinan diferentes módulos contables en una sola solución. Estos sistemas permiten automatizar, unificar y sincronizar procesos como, por ejemplo, el registro de transacciones financieras, la gestión de cuentas por cobrar y pagar, el control de inventarios, la elaboración de los estados financieros, la gestión de los activos fijos. Entonces, un sistema integrado de contabilidad no es otra cosa que una herramienta clave para conectar y gestionar de manera centralizada los procesos financieros y contables de una empresa o de una organización. El objetivo de estos sistemas contables es centralizar la información financiera y garantizar que los datos fluyan o recorran de manera consistente entre todas las áreas de la organización, facilitando el acceso a la información en tiempo real para la toma de decisiones. Esto es fundamental. Información ahora, en este momento. Yo tengo que tomar una decisión y ahora necesito la información. No a las 3 de la tarde, no a las 8 o a las 20 horas, no al otro día. Entonces es sumamente importante, ¿sí?, contar con un sistema integrado de contabilidad que me permite trabajar con la información en tiempo real para la toma de decisiones. ¿Qué características tienen estos sistemas integrados de contabilidad? Como primera medida, la integración de los módulos. Todo está relacionado con todo, ¿sí? La automatización de los procesos, el acceso en tiempo real, la personalización y el cumplimiento normativo, ¿sí? Sobre todo si necesitamos cambiar algún tipo de impuesto o se agrega una norma, carga fiscal, etcétera, ¿sí? Tenemos que tener la posibilidad de manipular y adaptar y modificar este. Bien, algunos ejemplos, ¿sí?, de sistemas integrados de contabilidad son el SAP, ¿sí?, los sistemas de información SAP, los sistemas QuickBooks, Microsoft 365, que es una plataforma o una herramienta muy conocida, Odoo, ¿sí?, son todos ejemplos de sistemas integrados de contabilidad. Entonces, como para finalizar este tema, los sistemas administrativos y sistemas contables, que hace referencia a la unidad número 4, ¿sí?, lo que hemos hecho fue estudiar y analizar qué son los sistemas administrativos, qué son los sistemas contables, desde la definición, los componentes, los tipos. Hemos determinado que son sistemas sumamente importantes y fundamentales, necesarios para la registración, el procesamiento, el análisis de la información administrativo-financiero de una empresa, lo que permite a estas cumplir con todo tipo de obligaciones, sobre todo obligaciones legales, y tomar decisiones basadas en la información y en la planificación de las estrategias definidas por la compañía. Para los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación, este tema representa una oportunidad para comprender cómo diseñar, cómo implementar, cómo gestionar soluciones de tipo tecnológicas que optimicen los procesos contables y se integren con otras áreas de la organización. Esta comprensión, ¿sí?, no solo
fomenta o fortalece el perfil profesional del técnico universitario en programación, sino que también los prepara para afrontar los retos en un entorno empresarial cada vez más digitalizado y más competitivo. Muchas gracias.